El viento soplaba fuerte en Cafarnaúm. La ciudad, situada a orillas del mar de Galilea, era un importante centro comercial. En medio del bullicio de las personas y los sonidos del comercio, había un hombre al que pocos notaban, excepto aquellos que lo miraban con desprecio. Su nombre era Mateo, un publicano. Como recaudador de impuestos, era despreciado por muchos de sus compatriotas judíos, quienes lo veían como un traidor, alguien que colaboraba con el opresor Imperio Romano. En esa época, los publicanos eran conocidos por su deshonestidad, cobrando a menudo más de lo debido para enriquecerse a costa del pueblo. Mateo sabía que no era amado, pero se había acostumbrado a ello. Su trabajo le proporcionaba riqueza, estatus y una vida cómoda, aunque al margen de la sociedad. Pocos imaginarían que el destino de aquel hombre, tan rechazado por los suyos, estaba a punto de cambiar de forma radical. La historia de Mateo se entrelazaría con la del Hijo de Dios, y él se convertiría en uno de los 12 escogidos para llevar el mensaje de salvación al mundo. Un día, mientras estaba en la recaudación de impuestos, Mateo vio algo que cambiaría su vida para siempre. Entre las multitudes que pasaban, un hombre caminaba hacia él. Había algo especial en aquel hombre. Sus ojos transmitían una paz y una autoridad que Mateo nunca había experimentado. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Al acercarse, Jesús miró directamente a Mateo y, sin dudar, le dijo: «Sígueme». Era una orden, pero también una invitación de amor y misericordia. Esas palabras penetraron profundamente en el corazón de Mateo. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Él, que había vivido tanto tiempo sumido en el pecado y la deshonestidad, vio una oportunidad de redención. Sin pensarlo dos veces, Mateo se levantó, dejó atrás su recaudación y siguió al Maestro. En ese momento, abandonó su antigua vida. El dinero, la comodidad y el poder que había acumulado ya no tenían valor ante la verdad que acababa de encontrar. La decisión de Mateo sorprendió a muchos. Los fariseos, en particular, se escandalizaron. ¿Cómo podía un maestro, que se decía enviado por Dios, elegir a un publicano como discípulo? Pero Jesús sabía exactamente lo que hacía. Él no vino por los justos, sino por los pecadores. Vino para transformar a aquellos que, a los ojos del mundo, eran considerados perdidos. Y Mateo fue el ejemplo perfecto de esa transformación. Tras su conversión, el nuevo discípulo de Cristo ofreció un banquete en su casa. Quería celebrar su nueva vida con sus amigos, muchos de los cuales también eran publicanos y pecadores. Jesús, en su infinita misericordia, no solo asistió al banquete, sino que también se sentó a la mesa con esos hombres y mujeres que la sociedad consideraba indignos. Esto generó aún más críticas de los fariseos, que cuestionaban cómo el maestro podía asociarse con pecadores. La respuesta de Jesús, sin embargo, fue clara e innegable: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Con esta afirmación, el Salvador mostró que la gracia divina está abierta a todos, independientemente de sus errores pasados. Mateo, ahora transformado por el amor de Cristo, se convirtió en uno de los mayores ejemplos de esta verdad. A partir de ese momento, Mateo caminó al lado del Mesías, escuchando sus enseñanzas, presenciando milagros y aprendiendo el verdadero significado del reino de los cielos.
Él, que antes vivía para acumular riquezas terrenales, ahora dedicaba su vida a la búsqueda de las riquezas espirituales. El mensaje de Jesús tocaba profundamente su corazón y Mateo comenzaba a entender el propósito mayor para el cual había sido llamado. Durante los años que siguió a Cristo, el antiguo publicano vio y escuchó cosas que nunca imaginó. Fue testigo de la curación de leprosos, la multiplicación de los panes y los peces, la resurrección de muertos. Pero más que los milagros, lo que más conmovía a Mateo era la infinita compasión del Maestro, quien no rechazaba a nadie, ni siquiera a aquellos marginados por la sociedad. La conversión de Mateo fue profunda y sincera. Lo que antes era un corazón endurecido por el pecado y la avaricia, ahora se abría a la misericordia divina. Comenzó a darse cuenta de que su verdadera misión no era acumular riquezas para sí mismo, sino difundir la palabra de Dios, llevando a otros a conocer la misma gracia que él experimentó. Con el tiempo, Mateo se destacó entre los apóstoles como un hombre profundamente espiritual y comprometido con la causa del Evangelio. Su transformación era evidente. Lo que antes era un publicano egoísta y alejado de Dios, ahora era un apóstol celoso, dispuesto a sacrificar todo por el reino de Dios. El camino de Mateo nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios y que, independientemente de nuestros errores pasados, siempre hay una oportunidad de redención. Una de las mayores contribuciones de Mateo al cristianismo fue su evangelio. Él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el primero de los 4 evangelios canónicos, un testimonio poderoso de la vida y las enseñanzas de Jesús. Su evangelio, dirigido principalmente a los judíos, tenía como objetivo mostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras. A lo largo de su relato, Mateo cita numerosas profecías del Antiguo Testamento, demostrando cómo Cristo las cumplió plenamente. El Evangelio según Mateo es una obra de profunda espiritualidad y sabiduría. En él, encontramos algunas de las enseñanzas más hermosas e importantes de Jesús, como el Sermón de la Montaña, que contiene las bienaventuranzas, y el Padre Nuestro, la oración que el propio Cristo enseñó a sus discípulos. Estas enseñanzas son la base de la fe cristiana y revelan el corazón amoroso de Dios hacia la humanidad. Además de su contenido teológico, el Evangelio de Mateo es también un testimonio personal de la transformación que el propio evangelista experimentó. Él, que antes era un pecador, encontró en Cristo la salvación y la paz que tanto buscaba. Su vida y su escrito continúan inspirando a generaciones de cristianos en todo el mundo, mostrando que el llamado a la santidad es posible para todos. A lo largo de su obra, Mateo también nos ofrece una mirada única sobre el ministerio de Jesús. Destaca la autoridad de Cristo como el Hijo de Dios y como aquel que tiene poder sobre todas las cosas, desde la curación de enfermedades hasta el perdón de los pecados. El evangelista nos conduce en un viaje de fe, revelando poco a poco la identidad de Jesús como el Redentor de la humanidad. La vida de Mateo es un testimonio del poder transformador de la gracia divina. Él, que antes era despreciado por el pueblo y considerado un traidor, encontró en Jesús el verdadero sentido de su vida. Su historia nos recuerda que, no importa cuán lejos estemos de Dios, Él siempre está dispuesto a acogernos de vuelta, siempre que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón. Como apóstol, Mateo tuvo el honor de caminar con Cristo hasta el final de su misión terrenal. Estuvo presente en los momentos cruciales de la vida de Jesús, incluida su pasión y muerte en la cruz. Junto a los otros discípulos, Mateo experimentó el dolor de la pérdida de su maestro, pero también la incomparable alegría de la resurrección, que trajo nueva esperanza y vida al mundo. Después de la ascensión de Jesús, Mateo, como los otros apóstoles, recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés. A partir de ese momento, él, que antes era un hombre tímido y reservado, fue revestido con un nuevo coraje y determinación. Bajo la acción del Espíritu, Mateo salió a predicar el Evangelio con fervor, llevando el mensaje de Cristo a muchos lugares.
La tradición nos dice que, tras predicar a los judíos en Palestina, San Mateo partió en misión hacia otros pueblos. Llevó el Evangelio a tierras lejanas, cumpliendo el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Su celo apostólico no conocía fronteras y estaba dispuesto a sacrificar todo, incluso su vida, por la causa del reino de Dios. Mateo predicaba con audacia, sabiendo que su misión era de origen divino. Ahora, completamente transformado por la fe en Cristo, ya no buscaba la seguridad que antes le proporcionaban el dinero y el poder. Su corazón estaba fijo en el cielo, y sabía que su verdadera recompensa no estaba en este mundo. Sus viajes misioneros lo llevaron a tierras distantes, donde enfrentó peligros, persecuciones y desafíos inimaginables. Sin embargo, su confianza en Dios era inquebrantable, y seguía firme, sabiendo que el Espíritu Santo lo guiaba. El apóstol evangelista sabía que llevar el mensaje de Cristo no sería una tarea fácil. Fue testigo del martirio de otros apóstoles, como San Esteban, y sabía que él mismo podría enfrentar el mismo destino. Sin embargo, Mateo estaba dispuesto a seguir el ejemplo de Cristo hasta las últimas consecuencias. Su amor por el Maestro era mayor que cualquier temor por su propia vida. Uno de los aspectos más conmovedores de la vida de San Mateo fue su humildad. A pesar de su posición privilegiada como apóstol y evangelista, nunca buscó reconocimiento personal. Todo su trabajo estaba orientado a la gloria de Dios. Sabía que no era nada sin la gracia divina, y todo lo que hacía era una expresión de gratitud por la misericordia que había recibido. La tradición relata que San Mateo predicó no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Su misión lo llevó a países como Etiopía y Persia, donde el mensaje del Evangelio aún era desconocido. Incluso ante culturas y costumbres tan diferentes, Mateo nunca dudó en proclamar a Cristo como el único camino para la salvación. Muchas veces, en el ajetreo del día a día, nosotros los católicos terminamos dejando la oración de lado, aunque sabemos lo importante que es para nuestra vida espiritual. Pensando en esto, he creado un ebook llamado Rutina de Oración para Católicos. En él, comparto formas simples y eficaces de integrar la oración en tu vida cotidiana, trayendo más serenidad y cercanía con Dios. Este material es un compañero valioso para quienes desean vivir la fe de manera más intensa y constante. El enlace para el ebook está en el primer comentario de este video. Haz clic en el enlace y recibe tu ebook ahora mismo. Que Dios te bendiga. Viajaba sin temor, confiado en que el Espíritu Santo estaba a su lado, guiando sus palabras y acciones. El apóstol también mostraba una gran sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Como alguien que en el pasado había experimentado el rechazo y el desprecio, Mateo comprendía el dolor de ser marginado. Por eso, se dedicaba especialmente a los pobres, los enfermos y aquellos que, como él en el pasado, eran considerados indignos por la sociedad. Su ministerio estaba marcado por la compasión y la caridad, reflejando el amor de Cristo. En sus viajes misioneros, Mateo realizaba milagros en nombre de Jesús. Los relatos dicen que curaba a enfermos, expulsaba demonios y convertía a muchos al cristianismo mediante su predicación. Sus milagros no solo eran signos del poder de Dios, sino también expresiones de la misericordia divina hacia los más necesitados. A través de estas obras, Mateo revelaba al mundo que Jesucristo estaba vivo y presente en medio de su pueblo. Uno de los mayores milagros atribuidos a San Mateo ocurrió durante su misión en Etiopía. El rey de aquella región se había opuesto vehementemente a la predicación del Evangelio y ordenó que Mateo fuera ejecutado. Sin embargo, antes de que se cumpliera la sentencia, el rey fue acometido por una enfermedad terrible que lo dejó al borde de la muerte. Desesperado, el monarca pidió la intercesión de Mateo, quien oró por él. Milagrosamente, el rey fue sanado y, en señal de gratitud, se convirtió al cristianismo, permitiendo que el apóstol continuara su predicación libremente.
Este evento marcó profundamente la misión de Mateo en Etiopía y muchas conversiones siguieron a la curación del rey. La fe cristiana comenzó a extenderse rápidamente por esa región y el apóstol, lleno de gratitud, continuaba dedicándose con todo el corazón a la evangelización. Su espíritu misionero y su inquebrantable confianza en la providencia divina eran ejemplos vivos de la fuerza transformadora del Evangelio. La vida de Mateo como misionero fue un verdadero viacrucis. Enfrentó persecuciones, hambre, sed y todo tipo de privaciones. Sin embargo, nada de eso lo detenía. Sabía que la corona de gloria lo aguardaba en el cielo, y esa esperanza lo sostenía en cada desafío. Su espíritu era indomable, porque había encontrado la verdad en Cristo, y esa verdad era más valiosa que cualquier bien terrenal. La humildad de San Mateo era evidente también en sus relaciones con los otros apóstoles. Nunca se consideró superior a sus hermanos de misión, aunque fuera el autor de uno de los evangelios. Al contrario, Mateo siempre se veía como un siervo, tanto de Dios como de sus compañeros. Su humildad reflejaba a Cristo mismo, quien lavó los pies de los discípulos y se entregó totalmente por la salvación de la humanidad. Conforme pasaban los años, Mateo seguía siendo un apóstol incansable. Incluso en su vejez, no dejaba de predicar, siempre impulsado por el deseo de llevar el Evangelio al mayor número de personas posible. La fuerza que encontraba provenía de su profunda vida de oración. Era en la comunión constante con Dios donde el apóstol encontraba el sustento para su misión, sabiendo que sin Cristo no podía hacer nada. El final de su vida terrenal, como era de esperarse, estuvo marcado por su inquebrantable fidelidad al Señor. La tradición cuenta que San Mateo encontró el martirio en su misión, al igual que muchos de los apóstoles de Cristo. Fue asesinado por su fe, pero su sacrificio no fue en vano. Como semilla plantada en la tierra, la sangre de Mateo hizo germinar la fe en muchos corazones que siguieron sus enseñanzas y abrazaron el cristianismo. San Mateo es recordado no solo como un evangelista y apóstol, sino también como un ejemplo de profunda conversión. Nos enseña que nunca es tarde para volver a Dios, independientemente de lo que hayamos hecho en el pasado. La historia de su vida es un poderoso testimonio de la misericordia divina, que no conoce límites. Si un publicano como Mateo pudo alcanzar la santidad, entonces todos nosotros también tenemos esa posibilidad. El legado de San Mateo sigue vivo hasta el día de hoy, principalmente a través de su Evangelio. Su obra, inspirada por el Espíritu Santo, sigue iluminando a millones de personas en todo el mundo. A través de sus palabras, nos enseña a confiar plenamente en Cristo, a buscar el reino de los cielos por encima de todo y a vivir según los mandamientos de Dios. La importancia del Evangelio de Mateo en la vida de la Iglesia Católica es incalculable. En él encontramos algunos de los pilares de la fe cristiana, como el Sermón de la Montaña, que nos orienta sobre cómo debemos vivir para agradar a Dios. Las bienaventuranzas, presentes en este sermón, son un verdadero mapa para la santidad, y Mateo, con su vida, fue un claro ejemplo de cómo vivirlas plenamente. También es en el Evangelio de Mateo donde encontramos la narración detallada de la pasión de Cristo, un relato que nos hace reflexionar profundamente sobre el sacrificio de Jesús por nosotros. Mateo, que estuvo cerca del Maestro durante ese momento crucial, nos transmite con precisión y emoción los eventos que llevaron a la redención de la humanidad. El apóstol evangelista no solo narró la vida de Cristo, sino que también nos transmitió sus enseñanzas de manera clara y accesible. A lo largo de su evangelio, nos exhorta a confiar en Dios como un Padre amoroso, a no preocuparnos excesivamente por las cosas de este mundo y a buscar siempre el tesoro celestial. A través de estas palabras, Mateo sigue guiando a la Iglesia a lo largo de los siglos. San Mateo es, sin duda, uno de los pilares de la fe cristiana. Su historia de vida es un testimonio de que la gracia de Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos.
Su conversión, su predicación y su martirio son fuentes de inspiración para todos los que desean seguir el camino de Cristo. El martirio de San Mateo es una demostración de su inquebrantable fidelidad a Cristo. Él, que antes era un publicano corrupto, ahora estaba dispuesto a entregar su vida por aquel que lo redimió. San Mateo no temía la muerte, pues comprendía que, para él, morir significaba unirse eternamente al Señor. Su martirio es celebrado en la Iglesia como un testimonio de amor y obediencia a Dios hasta el último suspiro. El lugar exacto de su martirio sigue siendo motivo de debate entre los estudiosos, pero la tradición nos dice que murió como resultado directo de su fervorosa predicación del Evangelio. La fidelidad de Mateo incomodaba a aquellos que se negaban a aceptar el mensaje de Cristo, y su muerte fue vista como una manera de silenciarlo. Sin embargo, el legado del apóstol no pudo ser borrado. Incluso después de su muerte, el Evangelio que escribió siguió extendiéndose, conquistando corazones y almas para Cristo. La valentía de Mateo en el martirio inspira a generaciones de cristianos a mantener su fe, incluso frente a la persecución. Sabía que, como dijo Jesús, quien pierda su vida por amor a Cristo la encontrará. Este profundo entendimiento de la promesa de la vida eterna lo sostuvo hasta el final, permitiéndole enfrentar el sufrimiento con serenidad y esperanza. La fiesta litúrgica de San Mateo se celebra el 21 de septiembre por la Iglesia Católica. En ese día, la Iglesia no solo conmemora al apóstol y evangelista, sino que también reflexiona sobre el poder transformador de la gracia de Dios. La vida de San Mateo es un ejemplo claro de que, por la misericordia divina, todos pueden cambiar y recorrer el camino de la santidad, sin importar el punto de partida. Para la Iglesia, San Mateo es un poderoso intercesor, especialmente para aquellos que buscan la conversión. Su propio camino de transformación sirve como un faro de esperanza para todos los que están perdidos o alejados de Dios. Al invocar su intercesión, los fieles piden la gracia de una conversión sincera y el coraje para seguir a Cristo con el mismo celo que Él demostró. San Mateo también es considerado el patrón de los contadores, banqueros y funcionarios públicos, dado su antiguo oficio de recaudador de impuestos. Esta relación entre su vida pasada y su estado actual como santo nos recuerda que incluso aquellos involucrados en las actividades más mundanas pueden elevarse a la santidad, siempre que permitan que la gracia de Dios transforme sus corazones. Su papel como autor del Evangelio tiene una importancia particular para la Iglesia, ya que San Mateo escribió para una comunidad judía que esperaba el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Supo unir su comprensión de las Escrituras hebreas con la revelación de Cristo, mostrando que Jesús era el Mesías prometido y que las promesas hechas a Israel habían sido cumplidas plenamente en su persona. Uno de los temas centrales del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. En sus escritos, constantemente nos recuerda que este reino no es de este mundo, sino algo que debe ser buscado con todo el corazón. Para Mateo, el reino de los cielos es el destino final de todos aquellos que siguen a Cristo con fe y perseverancia. Nos exhorta a vivir como ciudadanos de ese reino desde ahora, siendo luz y sal para el mundo. La forma en que San Mateo presenta la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran valor es particularmente conmovedora, pues refleja su propia experiencia de vida. Él, que antes vivía para acumular riquezas terrenales, encontró en Cristo el verdadero tesoro, algo infinitamente más valioso que todo el dinero que había recaudado. Esa parábola, narrada en su Evangelio, resuena con su propia conversión, mostrando que el reino de Dios es el bien más precioso que podemos encontrar. A lo largo de su Evangelio, Mateo se asegura de enfatizar la importancia del perdón y la misericordia. Quizás por haber experimentado en carne propia el peso del rechazo y del pecado, comprendió mejor que muchos la necesidad del perdón. El Sermón de la Montaña, donde Jesús proclama, «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», es uno de los pasajes más fuertes del Evangelio de Mateo y nos revela el corazón compasivo de Dios.
Otro aspecto notable del Evangelio según Mateo es su atención a la iglesia naciente. Es él quien registra las palabras de Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo reconoce el papel fundamental de la iglesia en la continuación de la misión de Cristo y deja claro que es el medio por el cual la salvación es ofrecida a toda la humanidad. La historia de su vida no estaría completa sin mencionar su profunda espiritualidad y amor por la oración. Él, que aprendió directamente de Cristo, sabía la importancia de una vida interior profundamente arraigada en la comunión con Dios. El Padre Nuestro, que él registra en su Evangelio, es el ápice de esa espiritualidad, enseñando a los cristianos cómo deben dirigirse al Padre con humildad y confianza. La oración era, sin duda, la fuente de fortaleza para San Mateo en su misión apostólica. Sabía que, sin la ayuda divina, sus palabras y acciones no tendrían efecto. Por eso, recurría constantemente a Dios, buscando guía y fortaleza para cumplir la tarea que le había sido confiada. Este aspecto de su vida nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración y nuestra dependencia de la gracia divina. Mateo también nos ofrece, en su Evangelio, una visión clara del juicio final, donde Cristo separará a los justos de los pecadores. Esa visión escatológica está profundamente ligada al mensaje de conversión que él predicaba. Quería que sus lectores entendieran que la vida presente tiene consecuencias eternas y que debemos estar siempre preparados para el regreso de Cristo. La misión de este apóstol no fue solo registrar las enseñanzas de Cristo, sino también vivirlas de manera radical. Su vida, desde el momento de su conversión hasta su martirio, fue un constante testimonio de obediencia al llamado de Cristo. Nos muestra que la verdadera fe requiere acción, y que seguir a Jesús implica muchas veces abandonar todo aquello que consideramos importante en este mundo. La transformación de Mateo es un testimonio vivo de lo que la gracia de Dios puede hacer en un alma dispuesta a cambiar. Su ejemplo nos da esperanza de que, independientemente de donde estemos en nuestro camino espiritual, siempre podemos dar un paso hacia Dios y permitir que Él nos lleve a la santidad. La historia de este es una historia de redención. Nos muestra que Dios no elige a los santos por su perfección inicial, sino porque, en su misericordia, Él ve el potencial de santidad en cada uno de nosotros. La vida de Mateo nos invita a confiar en el plan divino, sabiendo que, si nos entregamos plenamente a Cristo, Él puede transformarnos en instrumentos poderosos de su gracia. A lo largo de los siglos, San Mateo sigue siendo una fuente de inspiración para todos los que luchan contra las tentaciones del mundo material. Nos recuerda que las riquezas de este mundo son pasajeras y que debemos buscar los tesoros que duran para siempre. Su conversión nos enseña a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, confiando en que Él suplirá todas nuestras necesidades. La Iglesia honra a San Mateo no solo por sus contribuciones literarias y teológicas, sino también por su valentía, humildad y devoción. Es un ejemplo vivo de que la santidad está al alcance de todos, siempre que estemos dispuestos a renunciar al pecado y seguir a Cristo con un corazón puro. Para los cristianos de hoy, San Mateo es un modelo de cómo vivir la fe en un mundo que a menudo rechaza la verdad. Nos muestra que, incluso cuando somos marginados o perseguidos por nuestra fe, debemos permanecer firmes, confiando en que Dios está a nuestro lado. El mensaje central de su vida es que la verdadera felicidad y realización solo pueden encontrarse en Cristo. Él, que antes buscaba el placer y la seguridad en las cosas terrenales, encontró en Jesús una alegría y una paz que nada en este mundo podía ofrecer. Al final de su vida, San Mateo no dejó riquezas ni grandes monumentos. Su legado fue mucho mayor, un evangelio que sigue transformando vidas e inspirando a generaciones. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que, al igual que tú, también busca vivir la santidad todos los días. Que Dios te bendiga. San Mateo, ruega por nosotros.